Saludos cordiales, estimada arquitecta. El grupo 5 presentará el tema Cemento Portland y acero de refuerzo, enfocado en las fallas comunes por el mal uso del cemento. Fallas químicas en la dosificación del concreto. La dosificación del concreto define las cantidades correctas de cemento, agua y agregados. Cuando no se respeta, se altera la hidratación del cemento y el concreto pierde resistencia desde la mezcla. Deficiencias en los agregados y control de trabajabilidad. Contaminación de los agregados. La presencia de limos y arcillas impide la correcta unión entre la piedra y la pasta de cemento, generando así una interfase débil. Como consecuencia de esta interfase, tenemos que disminuye la resistencia, aparecen fisuras tempranas y se reduce la durabilidad del concreto. Prueba del cono de Abrams. Este evalúa la consistencia del concreto fresco. Se llena el cono de concreto, se retira y se mide cuánto se desploma la mezcla, lo que se conoce como slump. Estos pueden ser bajo, medio o alto. Y esto permite controlar la trabajabilidad del concreto. Existen dos tipos de fisuras, aquellas fisuras que se dan con el tiempo y las fisuras estructurales. En estas primeras tenemos en el estado fresco y el estado endurecido. En el estado fresco se da por la rápida evaporación del agua y también por estar cerca de elementos estructurales. Se apoyan con estas fisuras y se generan así. También tenemos el estado endurecido en donde se da después del fraguado y tenemos como consecuencia del encogimiento y también por diferencia de temperatura. Por eso es muy importante la etapa del curado para que no existan estas imperfecciones. Ahora tenemos las fallas, las fisuras por fallas estructurales. Tenemos dos tipos, aquellas que se dan por flexión generalmente en las vigas y las que se dan en cortante, que se dan en los extremos de los apoyos y también se dan en columnas. Estas son muy importantes saberlas identificar porque son una alerta roja que nos indica que la estructura está a punto de colapsar. Electroquímica de la corrosión en el acero de refuerzo. ¿Cómo se corroe el acero dentro del concreto? Aunque no lo vemos, la corrosión funciona como una especie de batería interna. Una zona del acero empieza a desgastarse y otra se mantiene estable, y el concreto húmedo permite que este proceso ocurra. Por eso decimos que la corrosión es un fenómeno electroquímico. Con el tiempo, el concreto pierde su capacidad de proteger el acero debido a la carbonatación, que es cuando el aire baja el pH del concreto. Para saber si un edificio está en riesgo, se realiza una prueba. Si el concreto se pone rosa, está sano. Si el concreto queda incoloro, significa que ya no puede proteger el acero. Además, existe otro tipo de corrosión muy peligrosa llamada pinting por cloruros. Los cloruros, como la sal del ambiente marino, no dañan toda la varilla por igual, sino que la perforan en puntos específicos como pequeños hoyos. Esto es crítico porque la barra puede fallar sin mostrar señales externas. Por eso, cuando vemos una mancha de óxido en una columna, normalmente es solo la parte visible del problema. Por dentro, la varilla puede haber perdido más del 20% de su grosor. Aunque en un proyecto tenga un buen diseño estructural, muchos problemas aparecen en la etapa de construcción por errores humanos en la obra. Uno de los más graves es la formación de juntas frías, que ocurre cuando el vaciado del concreto se interrumpe y luego se continúa sobre el concreto que ya empezó a endurecer. Esto crea una línea débil por donde puede entrar agua o producir una falla ante un sismo. Otro error muy común es el curado deficiente, como se logra ver en la imagen. El concreto no seca, se hidrata, y si no se mantiene húmedo durante los primeros 7 días, pierde resistencia y se generan microfisuras que afectan su durabilidad. También es frecuente el desplazamiento del acero durante el vaciado, ya sea por pisadas o por el uso incorrecto del vibrador. Si las varillas se mueven, la estructura ya no trabaja como fue diseñada. A esto se suma el traslape insuficiente, donde las barras no transmiten correctamente las fuerzas. Por último, el mal uso del vibrador, el encofrado deficiente y las fallas de supervisión técnica demuestran que la mayoría de fallas del concreto no se originan en el cálculo, sino cuando se ejecuta en obra. Fallas estructurales típicas. La misión, ductilidad versus fragilidad en estructuras. La falla dúctil. Esta ocurre principalmente por fricción cuando una viga se dobla. Esto es porque el acero se estira y cede visiblemente antes de romperse. A esto se le llama fluencia. El concreto se agrieta y se deforma enormemente.
Una ventaja es que el daño es visible y da tiempo crucial a que la persona pueda evacuar. Tenemos la falla frágil. Ocurre por fuerza cortante o por compresión excesiva de columnas. El peligro súbito, no hay deformación ni grietas previas significativas. Fallas frágiles, el peligro del colapso súbito. Falla por cortante en columnas. Este colapso ocurre cuando la columna no puede resistir la fuerza lateral de corte. La causa principal es falta de espaciamiento excesivo de estribos. Los estribos son como el cinturón que confinan el concreto y previene que las varillas de acero se expandan prematuramente. Luego tenemos el pandeo de columnas. Este sucede en columnas muy esbeltas con poco esfuerzo longitudinal. En ingeniería sísmica se busca el principio de columna fuerte y viga débil. Esto es para forzar que el daño, la fuerza dúctil, ocurra en las vigas, protegiendo a la columna de la falla frágil. Conclusión. Concluimos esta exposición ya que la integridad de una estructura de concreto armado es una cadena ininterrumpida de calidad, desde la química inicial, pasando por la ejecución meticulosa, hasta la vigilancia constante contra la fisura y la corrosión. Ignorar cualquiera de estos eslabones, ya sea en la mezcla o en la obra o en el diagnóstico de patologías, conduce inevitablemente a la falla frágil de un evento crítico, demostrando que la meta última de la ingeniería no es evitar el daño, sino garantizar que esto sea dúctil y controlado para salvar vidas. Gracias.